Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todas, todos y todes. Este es su programa El Planeta de los Changos, análisis internacional sin mamonerías académicas ni esnovismos aldeanos. Y en este programa nos acompaña el abogado Manuel Ochoa y Juan Paulo Granados, moreliano aficionado a los números y a los sistemas. Nuestro tema del día de hoy, tecnologías de la información y la comunicación en el contexto global. Juan Paulo, ¿cómo han cambiado las tecnologías de la información y la comunicación en las últimas décadas, ni siquiera en los últimos años? Yo creo que se ha dejado venir una revolución rapidísima. Hemos vivido varias revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad, pero creo que en particular esta ha sido la más corta y la que más profundidad ha tenido, porque de los 1950 que inicia aquellas supercomputadoras en lugares secretos, hoy en día, menos de 80 años después, estamos hablando de celulares que tienen internet, que tú puedes tener información a la mano de cualquier forma, de cualquier lugar. ¿Tú qué opinas? Tú eres un poco más joven, Manuel. ¿Tú naciste con internet o sin internet? No, nací sin internet, me tocó justo cuando se comercializó y ya se universalizó, sí me tocó justo ese cambio tecnológico cuando pasamos de lo análogo a lo digital, ahí en la adolescencia, prepa, y ya fue una transformación total, como bien lo comentaba. O sea, tú sí Juan te Pablo. Conectabas al internet, sí. Todavía me conectaba cuando se ponía en el teléfono y se marcaba y estaba ocupado el teléfono, el internet, y ya después sí me tocó también cuando ya nació el 3G, ya 4G, 5G y todo ese tipo de... Oye, nuestra audiencia pensaría que estamos hablando de la prehistoria, ¿no, Paulo? Seguramente más de alguno dirá, oye, pues eso ¿cuándo fue? Pero eso no fue hace más de 15 años, la verdad. Claro, y pensar que, por ejemplo, la imprenta tardó cerca de 400 años en tener impactos en las sociedades, la radio otros 60, 70 años, la televisión en también una cantidad más o menos parecida de tiempo que impactó en la sociedad, pero el internet, las tecnologías de la información han tenido un impacto mucho más rápido, ¿no? ¿Tú Sí. qué cambios observarías en estos últimos 50 años? De hecho, justamente de lo que comentabas, las estadísticas son impresionantes en cuanto a la adopción de las grandes redes sociales como Facebook, Twitter y esta. Cuando alcanzaron los 100 millones de usuarios fue en un par de años, mientras la televisión, la radio fueron cerca de 50, 40 años. Es una velocidad impresionante que se contrasta. Hoy en día básicamente no hay persona en el mundo que no pueda vivir sin un celular, que no tenga algún celular. Sin duda hay una brecha digital enorme de la que también tendremos que hablar, pero ya la adopción tecnológica ya no hay vuelta atrás, ya está en todos lados, por todos lados, y la cantidad de datos que genera es impresionante. Otra estadística muy interesante es que los últimos 100 años tienen la misma cantidad de información que toda la última historia de la humanidad previo a esos 100 años. Ahora, Juan Pablo, pensemos en que el internet en origen era propiedad del Estado, ¿no? El Estado era el que controlaba el internet. Ahora son grandes corporaciones las que controlan los servicios de internet. ¿Tú qué opinas al respecto? Al ser ya parte y algo que es un día a día de las personas, creo que se vuelve complejo el que el internet pueda no ser un servicio que se pueda dar de manera abierta para poder llegar a más personas, ¿no? Y creo que esa es una parte compleja y es la parte difícil. Lo decía Manuel, la brecha digital. Digo, sin internet no existe transformación digital o no existe la palabra digital como tal. O sea, a partir de ahí, el internet es el que genera la posibilidad de hacer estos cambios. El Estado, habrá muchas posiciones a favor y en contra de cuál debe ser la participación del Estado en ese sentido. Lo que sí creo es que, al final de cuentas, como sociedad tenemos que buscar de diferentes esquemas que se dé la posibilidad de generar mayor acceso a Internet a la población en general, ya sea por un servicio estatizado o ya sea por un servicio privado, pero en realidad en donde tenga sentido y tenga forma, porque ese es creo que el objetivo de esto. Hoy el Internet se está convirtiendo en un derecho humano, o sea, no pudiéramos entonces restringirlo como si habláramos del derecho a la educación.
pero en realidad cuesta. Entonces, creo que se deben de buscar estos esquemas para que haya una viabilidad como tal. Ahora, Manuel planteaba este tema de los datos, ¿no? Que eso me parece también es otro de tus áreas de interés. ¿Tú cómo ves el control de toda esta información? El control y además me parece el manejo que redunda en un beneficio económico. Los datos es un tema sumamente complejo y sencillo a la vez, porque cuando hablamos de datos, pues yo pienso en los datos que entiendo. Entonces es muy fácil poder dimensionar a qué me refiero con un dato. Pues es un número, es una palabra que está en un archivo digital, que lo puedo manipular, lo puedo leer y puedo hacer uso de él, ¿no? Pero en realidad, y como lo establece Manuel, la cantidad de datos que hay es impresionante. Cómo los datos, si no tenemos la posibilidad de explotarlos, pues en realidad simplemente son un montón de hojas, de números, de unos y ceros, si nos vamos a código ASCII, de unos y ceros que no se van a poder entender. Entonces, yo creo que hoy en día uno de los principales retos es poder tener esos datos en los cuales puedas, uno, entenderlos y puedas traducirlos para sacar algún provecho adicional, porque el dato te va a dar algo que te puede beneficiar o algo que te puede indicar hacia dónde puedes dirigir algo en particular. Entonces, creo que el dato hoy en día es un tema sumamente importante. Ahora, el tema de los datos públicos, ¿que los maneje el gobierno o que los maneje el mercado, Manuel? Mira, hay una gran controversia al respecto, sobre todo porque a partir del gran crecimiento de las empresas, de las grandes empresas, los titanes tecnológicos, muchas de ellas se han vuelto más poderosas que países enteros o que estados-nación enteros. Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunos países o algunos estados-nación? Pues ha sido el tema de la regulación, el de tratar de controlarlo. Sin embargo, también se sabe pues, que los datos en control de un gobierno de manera total pues genera incluso autoritarismo o totalitarismo, como sucede en China muchas veces, que tiene el control absoluto de los datos de sus ciudadanos y que también tiene el control de las empresas tecnológicas. O sea, preferimos que sea el gobierno, preferimos que sea Zuckerberg el que tenga los datos o Elon Musk en lugar del gobierno. Si nos vamos a una opinión personal, y es una gran pregunta, ya me pusiste en un cuestionamiento interesante, pero yo creo que debe existir la parte privada con un Estado regulador. Es decir, un Estado que que pueda tener cierto control sobre estas grandes empresas tecnológicas para también tener cuestiones que deriven en temas que se garanticen los derechos como libertad de expresión, muchas otras cosas, pero tampoco que sea un gobierno totalitario, porque ahí sí vamos en contra de otros derechos humanos. ¿Tú qué opinas? ¿El mercado o el Estado? A ver, yo me voy un paso atrás, y el paso atrás sería que hoy en día la tecnología avanza más rápido que las normas y que las leyes. Okay. Entonces, el problema es que se está tratando de alcanzar a la tecnología regulándola, pero a posteriori. Entonces, eso hace que exista además pues, estos huecos o estos espacios donde pues, hay una delgada línea en donde qué tanto uso y cómo lo uso y si es en un beneficio propio y si es ético o no ético. Entramos yo creo que ya a un territorio en donde entran otros conceptos que hoy en día ya forman parte de esta discusión con respecto hasta, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? La ética, la moral, cosas que a lo mejor no pensábamos que deberían de estar inmersas y sí están. Yo lo que creo es que necesitamos regulaciones y necesitamos un marco muy claro de normas y lineamientos para saber qué se puede y qué no se puede, ¿no? Porque en ese sentido, entonces, teniendo claro el piso en el que podemos nosotros movernos, entonces estaríamos en realidad teniendo certeza de lo que estamos haciendo, que al final de cuentas es lo que busca la tecnología, dar una certeza de algo. Pero tienes tu razón en esto cuando dices brinquemos un poco en perspectiva, mejor dicho, en retrospectiva, ¿no? Es decir, las grandes corporaciones periodísticas o de los medios masivos de comunicación, en concreto periódicos, luego radio y luego televisión, tardaron mucho tiempo y fue un proceso muy complicado de control. Hay las posiciones de que eran atentados contra la libertad de expresión o también era controlar las llamadas fake news o esta capacidad que tenían para posicionar ciertos temas, no precisamente apegándose a la realidad. Pero esto que plantea Juan Pablo sobre
la tecnología va mucho más rápido que los gobiernos, que las capacidades gubernativas o gubernamentales, como lo podamos entender, ¿no? Yo dejaría ahí, lanzaría la pregunta, primero, Manuel, ¿es cierto? ¿Es cierto esto? ¿Y tendrán los gobiernos la capacidad para poder ir a ese ritmo? Deben de tenerla porque si no, se debilita el gobierno, se debilita el Estado mismo. La Comisión Europea ha sido, yo creo, la que más avances ha tenido en estos temas. Justamente todo esto que vemos cuando nos metemos ya en una página, vemos el tema de las cookies y demás, que aceptamos, no aceptamos. Todo esto nació mediante regulación del propio Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, que allí es donde se está implementando a mayor medida todo este tema regulatorio. Y bueno, hay otros países que no lo han hecho al mismo nivel, pero sin duda hay un término que se llama actualmente regulación inteligente, que es tratar de ir al día de la tecnología sin inhibir también el crecimiento y la capacidad tecnológica, porque el crecimiento tecnológico va muy ligado a que los países tengan un potencial económico, militar, o sea, que sean potencia mundial. La tecnología también está muy ligado a eso. ¿Tú cómo lo verías? ¿Puede o no pueden los gobiernos, Juan Pablo? Yo creo que no es de poder o no, es de deber, más que de poder. Se debe. Y se debe desde el sentido en donde, lo mencionaba previamente, dar certeza a lo que se está haciendo. Sobre todo porque, a ver, las sociedades estamos compuestas por derechos y obligaciones. Y en ese sentido, lo que creo yo es que el poder contar con una regla clara y en el poder saber hacia dónde voy a llevar esa información y qué uso le voy a dar a esa información, pues tiene que ir ligado con estos derechos que tengo yo como ciudadano. Derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y a muchos otros, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que en la medida en la que se privilegie todas estas enmiendas y constituciones y leyes que forman parte de nuestro día a día, es lo que se tiene que privilegiar con la Internet. No podríamos ir en contra de algo que en realidad es parte de la sociedad y es parte de un marco normativo y un marco regulatorio. Vamos a quedarnos aquí, vamos a un corte. Este es el planeta de los changos. Regresamos al planeta de los changos y vamos a ver las changadas de la semana. Donald Trump haciendo Donald Trump, el tigre no se vuelve vegetariano. ¿Cuál será el resultado? Vamos a ver. La changada de la semana. Donald Trump anunció que en su primer día de gobierno, el 20 de enero, impondría nuevos aranceles del 25% a productos importados de México, Canadá y del 10% a los provenientes de China. Según explicó, esta medida forma parte de su estrategia para combatir la migración indocumentada y el tráfico de drogas, especialmente del fentanilo, temas centrales en su campaña. Regresamos al planeta de los changos y estaba lanzando la provocación, ¿pueden o no los gobiernos regular, digamos, los servicios de Internet a las redes sociales? Pero frente a temas como el escándalo de Cambridge Analytica, donde un grupo de millonarios norteamericanos, pues financia toda una investigación por medio de Facebook. Zuckerberg sale a decir que él es una persona noble, buena y desinteresada, que presentó los datos con los que él hace negocios, se los presentó a una asociación llamada Cambridge Analytica para que hicieran investigación de carácter académico. Y justo esa asociación es la que le ayuda a Donald Trump a ganar la elección vía este personaje siniestro que es su consejero, ¿no? Steve Bannon. Y podríamos seguir con los ejemplos, ¿no? También se ha hablado del tema de Bolsonaro en Brasil con el uso de todos estos datos. Pero ahí es donde viene la pregunta y la provocación para los dos. ¿Estamos prevenidos para eso o al contrario lo que vamos a seguir viendo es la explotación tal cual de los datos con fines de carácter económico? Bueno, pues me queda claro, las empresas buscan ubicar elecciones, preferencias, etc. Pero en términos políticos, ¿cómo ven ustedes esta nueva realidad?
Inicio por lo que comenté al principio. Esta es una revolución que es demasiado rápida. Ni Manuel, ni tú, ni yo, y seguramente muchos de los espectadores y radioescuchas, en realidad tenemos claro cuál va a ser el siguiente paso. Y estamos aprendiendo como sociedad, yo estoy aprendiendo como ser humano, como esposo, como padre, como servidor público, cuáles son los siguientes pasos del Internet, cuáles son los siguientes pasos de la digitalización, porque no nada más hoy en día creo que es un tema de redes sociales. Lo vemos porque es algo muy tangible y es algo en lo que podemos realmente identificar o asociar lo que es el Internet, pero atrás de eso hay muchas otras cosas, ¿no? Hay muchos sistemas, hay mucha información que se utilice para poder hacer toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que creo que cuando medio nos acostumbramos a algo y ya le entendimos un poco, resulta ser que ya viene una segunda ola, una mejora, una nueva forma, ¿no? Hace unos días, y creo que esto genera parte de lo que comentas tú, de este aprendizaje, porque estamos aprendiendo todos juntos, acaba de anunciar el gobierno de Australia que va a tratar de impedir que los jóvenes menores de 16 años tengan acceso a Internet, específicamente a redes sociales, hablando del tema, ¿no? No quisiera centrarlo nada más en las redes sociales, porque no nada más eso es el Internet, pero hablando específicamente de eso, es una acción en la que dices, oye, hace unos años pensábamos que un hijo o un niño tenía que tener una tablet con acceso a Internet para poder aprender, y hoy en día pareciera ser que estamos empezando a ponernos ciertos frenos. Entonces, por eso yo hablaba de que el papel del Estado tiene que ser un papel mucho más activo, porque en realidad estamos aprendiendo juntos como sociedad. Pero pensemos, Manuel, ante estas grandes corporaciones con el poder económico que tienen, yo admiro mucho a Alexandria Ocasio-Cortez cuando se confronta a Zuckerberg, ¿no? Pero mientras el resto de los congresistas norteamericanos pues estaban temblando de miedo de que le sacaran ahí sus diálogos en Messenger. Sí, al final de cuentas creo que este caso de Cambridge Analytica es un gran análisis sobre cuál es el punto de inflexión, ¿no? Porque la mercadotecnia, desde que tiene su existencia, ha tratado de influir o de persuadir a las personas. El Internet, ya cuando se implementa este tipo de persuasión, también se trata de eso. Pero ¿hasta qué punto es ético hacerlo cuando ya estás influyendo en un tema de la persona que le estás volviendo en un extremismo completo, o que ya no creen las vacunas, o que se forma parte de la Asociación Nacional de Rifles, de que tiene armas en su casa, y que se mete en una dinámica ya demasiado extrema, que fue justamente con lo que sucedió en este caso de Cambridge Analytica? Eran personas que tenían una vida normal, y lo analizaron en los diferentes documentales que se hicieron al respecto, una vida normal, familiar, etcétera. Se metieron tanto a profundidad en ciertos temas extremos que perdieron su trabajo, que perdieron sus relaciones familiares, y justamente por esa persuasión causada por la propia tecnología para orientar el voto hacia alguien o hacia una persona, o orientar cierta ideología política hacia cierto sector, que en este caso era el extremismo de la derecha. Pero son las corporaciones las que tienen esa capacidad. Así es, pues justamente en esta relación, en esta simbiosis que tienen las corporaciones tecnológicas con el mundo político, pues también sucede este tipo de situaciones. Y en el otro extremo, desde luego, o no en el otro extremo, en la misma esfera, pues tenemos al gobierno chino con un control tremendamente férreo, perdón por la expresión, es una tautología, pero un control férreo impresionante sobre lo que se puede publicar o no. Ahora lo vimos en la pandemia, donde establecieron ellos control de qué se podía publicar o no por medio de las redes sociales. Pero como tú bien dices, Juan Paulo, el Internet es mucho más amplio que las redes sociales, y me parece ahí todas las implicaciones que tiene en el comercio internacional, digamos, en el sistema financiero, algo en el que tú eres especialista, donde hoy no podemos entender el sistema financiero sin el Internet, ¿no? Prácticamente estamos en un proceso de consolidación, de bancarización a nivel mundial, ¿no? Que eso me parece todavía le da una dimensión mucho más grande, porque no solamente estamos hablando ya de los datos sobre preferencias o elementos que nos distinguen como a cada una de las personas que hacemos uso de redes, sino ya en un plano mucho más amplio, los servicios financieros, por ejemplo, ¿no? Los retos que eso implica también para la regulación, lo acabamos de ver ahorita con Ricardo Salinas Pliego también, ¿no? ¿Cómo pensarían ustedes en los retos, como para irnos ahí colocando en eso, los retos que tendría el Internet tanto para las corporaciones como para los estados nacionales?
Sé que es difícil jugarle a la adivino, pero tú, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que el primer gran reto que creo que está muy claro, o lo veo yo, es el tema del origen del tema digital, que es el Internet. Y tenemos hoy un jugador que tiene más de 11,000 satélites a través de los cuales está proveyendo de Internet y cada día está ganando más espacio. Entonces yo creo que el primer gran reto es tener la palabra globalización en su completa expresión, en donde exista la totalidad de cobertura de Internet y que al final de cuentas pues, es una decisión mía si quiero hacer o no quiero hacer uso de ella, ¿no? Pero sería igual como una carretera o como una autopista. Yo puedo decidirme si me voy por la autopista y quiero pagarla o me quiero ir por una carretera libre. Creo que ese es el primer gran reto que se tiene. Totalmente son dos concepciones diferentes, la empresa privada y el gobierno. Y la empresa privada va a buscar siempre la maximización de utilidades y la generación de recursos. Esa es la realidad. Y las acciones que busque van a tender a ir por ahí. Entonces, creo que tiene que existir esta parte y seguramente es sumamente complejo el tema de inteligencia artificial, cómo se está utilizando hoy en día, hacia dónde va y cómo se está generando. Hablábamos de redes sociales, pero ahorita tocabas un tema de los servicios financieros. Hoy en día ya se utiliza la información y los datos pues, para poderte decir qué quieres comprar, si vas a adquirir un crédito. O sea, todo eso ya también está orientado para que a ti te puedan casar con un crédito y no dejarte ir libre si no tienes algún crédito allí autorizado y que le tengas haciendo uso, ¿no? Entonces, creo que el reto de la iniciativa privada es cómo hacer un uso, y vuelvo con la palabra que la voy a repetir mucho, ético y moral de esa información que pueden explotar en beneficio de una rentabilidad, pero también en beneficio de un cliente, ¿no? Manuel, ¿tú cómo ves? Un reto sin duda es el tema de la inteligencia artificial. Ya lo estamos viendo, lo estamos explorando. Afortunadamente, previo a su desarrollo, o más bien dicho, durante su desarrollo, varias universidades, academias crearon marcos éticos de desarrollo de la propia inteligencia artificial y que hasta este momento se han estado aplicando algunos de ellos, que justamente las herramientas más utilizadas como ChatGPT, Gemini, entre otras, pues sí los están teniendo, pero este tema apenas está en pañales para todo lo que se viene de desarrollo de inteligencia artificial. Entonces el reto para los gobiernos para regular este tema sin duda será fundamental en los próximos años, y además porque la inteligencia artificial está muy ligada a los temas geopolíticos. Hay una carrera, como lo fue en su época de la Guerra Fría, la carrera por ver quién llegaba a la Luna. Así hay una carrera actualmente entre los países por ver quién tiene y quién va a ser el líder mundial de desarrollo de inteligencia artificial. Los jugadores son China, Estados Unidos y la propia Unión Europea. Y yo lo cerraría como una provocación, tanto ustedes como nuestra audiencia, que, bueno, a diferencia de la Guerra Fría, perdón Manuel, perdón Juan Paulo, pues no había, digamos, privados, eran los estados, eran bloques de naciones los que estaban en esa competencia, y hoy tenemos un señor Elon Musk que tiene controlado parte de la proveeduría de servicios de Internet. ¿Cuáles son los escenarios? Desde luego seremos protagonistas de ello, estaremos involucrados, pero creo, y en eso coinciden nuestros dos invitados, todavía es un campo incierto, el cual desde luego las invitamos a que lo analicen, lo vean y desde luego pues continúen en este programa El Planeta de los Changos en nuestra próxima emisión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días a todas y todes. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó